Para derribar esa muralla, ¿cómo voy a penetrar para poder entrar y tomar esta ciudad si parece impenetrable? Y mientras Josué estaba pensando ahí, posiblemente Josué estaba tratando de mirar estrategias que podría usar, de qué manera lo puedo hacer para derribar estas murallas. Pero en lo que él pensaba, en su plan, en su estrategia, en lo que él pensaba en cómo hacerle, la palabra nos enseña que de repente vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. O sea, ve a un guerrero, no es cualquier hombre, es un varón con una espada desenvainada en su mano. Una espada desenvainada no se saca de la vaina. Un hombre cuando saca la espada, un guerrero, no la saca solamente para impresionar, o no la saca solo para tenerla de adorno. Es algo como un policía. Un policía cuando saca el arma, no la saca para andar jugando con ella, no la saca nomás para intimidar, sino que si la va a sacar es porque está preparado para usarla. El policía que saca aquella arma es porque está preparado y dispuesto a usarla si es necesario. Este varón que viene o que mira a Josué está con una espada desenvainada en su mano. Y lo primero que yo veo es cómo Josué, tratando de mirar qué planes, qué cosas podría implementar para conquistar el Jericó. Antes de que Josué tuviera su plan diseñado, Dios ya tenía su propio plan diseñado para darle la victoria sobre Jericó. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros enfrentamos muchos retos en nuestra vida, en nuestro caminar, y muchas veces pensamos, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le hago para tratar, para enfrentar este reto, para poder salir adelante en la situación que estoy pasando? Y en ocasiones no encontramos la solución tan fácilmente, pero yo quiero decirte, Dios es soberano, aleluya. Antes de que uno tenga su estrategia o su plan, Dios ya tiene su propio plan de antemano de cómo nos ha de dar la victoria sobre toda prueba, sobre todo problema, toda situación que podamos enfrentar. Dios tiene su propio plan. Y nosotros cuando nos aferramos a nuestros planes, a hacer las cosas a nuestra manera, imagínese usted a Josué, si él hubiera dispuesto derribar o entrar a Jericó a su manera, a lo mejor hubiera batallado mucho. Lo más seguro es que hubiera perdido mucho pueblo, queriendo derribar esas murallas, hubieran matado a muchos de los soldados israelitas. Pero confiando en Dios y haciendo las cosas a la manera de Dios, no tuvo pérdidas, porque no fue Josué peleando, fue el Todopoderoso peleando por él, dándole la victoria, derribando las murallas que él jamás podría haber derribando aquellas murallas y dándole la victoria sobre algo tan difícil y aparentemente casi imposible poder entrar. Pero vamos entrando entonces al tema, al mensaje. Josué, cuando va hacia Jericó y ve a aquel varón que estaba delante de él, que tenía una espada desenvainada en su mano, él se acerca hacia aquel varón y lo confronta. Y al confrontarlo, lo primero que le pregunta es: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Josué era un guerrero valiente también. Y él se aproxima al otro guerrero para mirar cuáles son las intenciones de aquel guerrero, sin saber que era el Señor. Porque aquí vemos al Señor Jesús, el príncipe del ejército de nuestro Dios, el guerrero que nos da la victoria, amén. Pero dice que Josué se acerca, y simplemente cuando se acerca le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él está confrontando a aquel guerrero sin entender, sin saber realmente quién era aquel guerrero, aquel soldado que miraba con la espada desenvainada. Pero lo primero que quiero que veamos es la espada desenvainada. ¿Qué es una espada o para qué se usa la espada desenvainada? La espada desenvainada se utiliza para poder obviamente confrontar al enemigo, para poder pelear. Y yo creo que Josué le estaba pidiendo a Dios: Señor, danos la victoria. Señor, enséñame cómo voy a derribar esos muros. Enséñame cómo voy a ganar la pelea, la batalla. ¿Cómo le hago para conquistar esta ciudad tan grande y tan impenetrable de Jericó? Y cuando el Señor le sale al encuentro con una espada desenvainada. ¿Pero por qué le sale al encuentro con una espada desenvainada?
le sale al encuentro como para pelear contra Josué. Josué por eso lo mira y le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Porque no solamente era un soldado armado, y era un soldado con la espada desenvainada, listo para pelear, para enfrentar una batalla. Y aquí es donde el Señor habla a mi corazón primeramente. Y lo primero que el Señor me enseña es lo siguiente: cuando nosotros le pedimos al Señor que nos dé victoria sobre nuestros enemigos, sobre nuestros problemas, sobre nuestras necesidades, antes del Señor darnos la victoria y pelear nuestras batallas y hacer obras maravillosas en medio nuestro, una de las primeras cosas que quiere hacer el Señor es confrontarnos a nosotros. Confrontarnos a nosotros. Antes de pelear contra mis enemigos, primero tiene que pelear contra mí. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice eso? Que primero, antes de pelear contra mis enemigos, primero tiene que pelear contra mí. Mire, te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor nosotros que haga cosas grandes? Por ejemplo, un matrimonio tiene problemas y le pide el hombre a Dios: Señor, por favor cambia a mi esposa, cambia a esta mujer, Señor, por favor transfórmala para que nuestro matrimonio sea restaurado. O la mujer le pide al Señor: Señor, cambia a mi esposo, y le está pidiendo que le dé la victoria en el matrimonio, que cambie al esposo, que cambie a la esposa. Pero Dios muchas veces dice: hijo, ¿quieres que cambie a tu esposo o quieres que cambie a tu esposa? Pero si no me has dado la oportunidad de cambiarte a ti primero, si cambio a tu esposo o a tu esposa y no te cambio a ti primero, tú terminarás echando a perder la obra que yo he hecho en la esposa o en el esposo. Por eso, antes de cambiar a tu esposa, primero te quiero cambiar a ti. Antes de cambiar al esposo, primero te quiero cambiar a ti. Quiero comenzar contigo, trabajando en ti, transformándote a ti, obrando en ti. Primero te voy a confrontar a ti. Nosotros queremos que Dios haga maravillas y nos dé victorias, pero que nos deje tal y como estamos a nosotros. Y no entendemos que muchas veces parte del problema somos nosotros mismos. O sea que Dios necesita primero trabajar con nosotros, moldearnos a nosotros, confrontarnos a nosotros, nuestra conducta, nuestro caminar, nuestro vivir, nuestra inmadurez, tantas cosas que tenemos en nuestra vida, por lo cual, aunque le pedimos que haga maravillas en nuestro alrededor, muchas veces no las hace. El Señor primero, antes de darle la victoria a Josué con Jericó, primero quería confrontarlo a él, tratar con él. Y cuando Dios trata primero contigo y trabaja en las áreas donde tú necesitas cambiar, donde tú necesitas mejorar, la mano de Dios peleará en favor de tu vida de una manera maravillosa, de una manera sobrenatural, porque ya trató contigo. Y cuando trata primero contigo, no hay enemigo que pueda pararse enfrente de ti sin ser derrotado por el Señor. Muchos de nuestros enemigos nos derrotan. Muchos de nuestros enemigos, esa es la verdad, muchos de nuestros enemigos nos hacen retroceder. Muchos de nuestros enemigos parece que no logramos mirar lo que quisiéramos mirar cuando enfrentamos batallas. Pero muchas veces es porque queremos la victoria sin ser confrontados y cambiados primero por Dios. No puede Dios darme la victoria sobre mis enemigos si primero no me ha confrontado en mis áreas donde necesito un cambio, una obra de Dios, donde Dios quiere trabajar, cambiar, obrar y hacer algo especial en mi vida. Por eso el Señor sale al encuentro de Josué, y con el primero que quería tratar era con Josué. A ver, Josué, ¿qué es lo que quieres hacer? Tú tienes tus propios planes, sabes que te voy a desbaratar tus planes no se van a usar, no va a ser a tu manera, va a ser a mi manera, dice el Señor. No va a ser con espada ni con ejército, va a ser con el Santo Espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso. Es a la manera de Dios, no a tu manera, Josué. Josué, si él haya querido conquistar a su manera, estoy seguro que nunca hubiera hecho lo que hizo para derribar esos muros. Esos muros no fueron derribados por la estrategia de Josué. Esos muros fueron derribados por el poder de Dios,
por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y nuestros enemigos y nuestros muros y nuestros problemas caerán derribados cuando Dios trabaje en nuestra vida y primeramente comience con nosotros y perfeccione su obra en nosotros. Entonces no habrá enemigo que te pueda hacer frente en todos tus días. Si algún enemigo te derrota, es porque no le has dado lugar a Dios de arreglar y cambiar lo que tiene que ser cambiado en tu vida. Si enfrentas a tu enemigo sin primero pedirle a Dios que primero trate contigo, que primero obre en tu vida, que primero arregle lo que tiene que arreglar en tu vida, te expondrás a ser derrotado. Te expondrás a no mirar la victoria que Dios quiere darte. ¿Por qué razón? Porque repito, si yo no he cambiado, voy a echar a perder lo que Dios quiere hacer, porque todavía Dios no obra de la manera que Él quiere obrar en mi vida. Entonces, cuando nosotros miramos la vida de Josué, él se acerca a aquel varón y dice que cuando lo mira le dice que aquel varón tenía una espada desenvainada en su mano. O sea, estaba de alguna manera listo para pelear, quería confrontar a Josué. Pero Josué, ignorando quién era el Señor, o que Él era el Señor, mejor dicho, dice la palabra que Él se va hacia aquel guerrero, hacia aquel Señor, hacia aquel príncipe del ejército del Señor, y se va hacia él y lo confronta y le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Qué significa eso? Nosotros muchas veces, cuando Dios no trata con nosotros o no ha tratado con nosotros y no hemos descubierto la soberanía de Dios, cuando uno descubre la soberanía de Dios, uno entiende que Dios está en control de todas las cosas de nuestra vida, de nuestros problemas, de nuestros enemigos, de nuestras circunstancias, y que nada es mayor que el Dios de los cielos a quien le servimos, que Él es el Todopoderoso y es soberano por encima de todo lo que podemos atravesar. Cuando comprendemos la soberanía de Dios, nos rendimos delante del Señor. Nos rendimos, que es lo que vamos a mirar con Josué precisamente. Pero antes de Josué rendirse, él ignoraba la soberanía de Dios, o ignoraba quién era este personaje. Y cuando él ignora, se acerca confrontándolo, y cuando lo confronta le dice: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Le voy a traducir esa declaración, esa expresión. Cuando le está diciendo Josué al Señor: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, le está diciendo, en otras palabras: ¿estás conmigo o estás en contra de mí? ¿Estás a mi lado o estás en contra de mí, a favor de los enemigos? Cuando yo leo esa expresión, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, muchas veces nosotros confrontamos al mismo Dios, como lo hizo Josué, ignorando quién es Él. Cuando nosotros confrontamos a Dios, lo cuestionamos, le reclamamos, dudamos de Él, le exigimos, protestamos, lo condicionamos y aún hasta lo juzgamos. Señor, ¿estás con nosotros o no? Señor, ¿estás a mi lado o estás en contra de mí? Señor, si estás a mi lado, ¿por qué tengo tanto problema? Si estás a mi lado, ¿por qué no me ayudas en esta necesidad? Si estás a mi lado, ¿por qué no haces el milagro que tanto necesito? Y muchas veces cuestionamos: ¿será que Dios está conmigo o será que Dios está en contra de mí? Pero vea la respuesta maravillosa del Señor cuando dice el versículo 14: Él, hablando del Señor, respondió: no. ¿Qué significa esto? La pregunta era: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea, ¿estás con nosotros o con nuestros enemigos? Vea usted que la respuesta no es: sí, estoy con ustedes. Eso es lo que yo esperaría que dijera: sí, estoy con ustedes, estoy contigo, Josué. Pero no le dice: sí, estoy contigo, ni tampoco le dice: estoy con los enemigos. La respuesta es: no. ¿Cómo que no, Señor? No estoy ni contigo ni con los enemigos. ¿Cómo que no estás ni conmigo ni con los enemigos?
O sea, la pregunta de Josué: ¿estás con nosotros? ¿Nos vas a apoyar? ¿Nos vas a respaldar? ¿Vas a hacer lo que nosotros estamos haciendo para darnos la victoria? ¿O estás del lado de los enemigos? Y el Señor dice no. O sea, por encima de estar con nosotros o de estar en contra de nosotros, el Señor es soberano. Esto significa, Él no está con nosotros en este sentido, en el sentido de que muchas veces uno hace sus planes, uno emprende sus metas, uno realiza las cosas que uno cree que le van a salir bien, y uno le dice: Dios mío, ampárame, respáldame, ayúdame en todo lo que yo voy a hacer. Uno hace sus planes y quiere que Dios lo respalde, aunque los planes estén fuera de la voluntad de Dios, aunque no sean conformes a la voluntad de Dios. Y muchas veces queremos que Dios nos siga, que Dios nos respalde en todo lo que hacemos, pero el Señor dice: no, hijo mío, yo no estoy aquí para respaldarte y seguirte, estoy aquí para que tú me sigas a mí. Estoy aquí como soberano, Rey de reyes y Señor de señores, no para yo hacer tu voluntad, sino para que tú hagas mi voluntad, para que tú hagas lo que yo quiero, lo que yo digo. No eres tú el que guía aquí, Josué. No eres tú el general, no eres tú el príncipe, no eres tú el que está en control. Soy yo quien está en control, dice el Señor. Esa es la soberanía de Dios, quien está en control. Y nosotros, repito, cuando confrontamos al Señor y le reclamamos: ¿por qué, Señor, no nos respaldas? ¿Por qué no nos apoyas? ¿Por qué las cosas no salen como yo quería? ¿Por qué no me das lo que te he pedido? Y le reclamamos al Señor por tantas cosas, por ignorar su soberanía. Pero cuando uno reconoce que Dios es el que está en control, no es que Dios me respalde a mí. Si yo quiero que Dios me respalde a mí y yo estoy fuera de la voluntad de Dios, no va a haber un respaldo, no va a haber una victoria real. La única manera como hay un respaldo real es yo doblegando mis planes a los pies del Maestro y dejando que Él me dé los planes que Él tiene, la dirección que Él tiene, y de esa manera realizar lo que Él quiere que yo haga. ¿Sí me explico, mis hermanos? Ahora, veamos. Cuando le dice el Señor a Josué, o mejor dicho, primero, le dice el versículo 14, Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? Vamos a mirar algunas escrituras para ampliar el pensamiento y entender un poquito más. Veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 21. Efesios capítulo 1, versículo 21. Vamos a mirar algunas escrituras. Hablar del príncipe del ejército del Señor significa el que está en control de todo. Está en control de ángeles, de demonios, de problemas, de tormentas, de enfermedades. Está en control de todo. Efesios 1:21 dice que Cristo está puesto sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Cristo está por encima, está sobre, está encima, está en control de todo principado, de toda autoridad, de todo poderío, de todo señorío y de todo lo que se nombra en este siglo y en el siglo venidero. O sea, Él está en control, Él es soberano. Debemos de comprender su soberanía. Cuando uno entiende su soberanía, comienza a hacer lo que hizo Josué. Cuando este príncipe le habla a Josué de esta manera, dice que Josué solamente dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y cayó postrado adorando al Rey de la Gloria, porque entendió quién era aquel que estaba delante de él, que Él es soberano, aleluya. Se rindió, se entregó. Pero déjeme, le toco 2 puntos rapidito para avanzar. El primer punto, el primer problema y más grande problema que tenemos como seres humanos, aún como cristianos, primeramente es que batallamos para entender que no son nuestros enemigos quienes están en control, sino que es el Señor el que está en control. No son nuestros enemigos quienes están en control. En veces parece que la enfermedad está en control, que el problema está en control, que la necesidad está en control. Pero si eso está en control, Dios ya no es soberano. Cristo
Cristo ya no es soberano, pero el Señor es soberano. Él es el príncipe del ejército del Señor. Él está en control de lo que nos rodea, de lo que nos sucede, de los problemas que pasamos, de lo que atravesamos. Él está en control. Y mientras no entendamos y asimilemos eso, vamos a vivir confundidos, estorbados, pensando que el problema es el que está en control y sujeto a ese problema, porque de alguna manera no he entendido que no es el problema el que está en control. Pero mira, hermano, yo no puedo superar o vencer este problema. Aunque tú no puedas, hay un Dios en los cielos que tiene el poder, que es soberano y que puede darte la victoria sobre ese problema. Pero tienes que reconocer su soberanía. Él está en control. Veamos una escritura más. Lucas capítulo 22, versículo 31. Solo corroborando lo que estamos diciendo. Dice el versículo, capítulo 22, versículo 31. Oiga lo que dice la palabra. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué miramos en este pasaje? La soberanía de Dios. Pedro estaba buscando ser fiel al Señor y servir al Señor y caminar con el Señor, pero el Señor le dice: Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Cuando yo leo ese pasaje, lo primero que me dice la Escritura es lo siguiente: el enemigo no está en control de nada, no tiene control de nada. ¿Por qué razón digo no tienen control de nada? Porque la palabra dice que aún para tocar a Pedro, para zarandear a Pedro, tuvo que ir y pedir permiso y autorización del que verdaderamente está en control. Es el Cristo de la gloria, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tuvo que ir a Él y pedirle el acceso, el derecho, el permiso, la libertad de poder ir y zarandear a Pedro como a trigo. Y si el Señor le hubiera dicho: ¿sabes qué? No te lo permito, no hubiera podido tocar ni un cabello de la cabeza de Pedro. Pero si Satanás tuvo que venir y pedir permiso del Señor, quiere decir que Satanás no es el que está en control. A pesar de que él amenace, ruja, haga y diga, no es el que está en control. Satanás no puede tocar el cabello, un cabello de un creyente, si no es con el permiso del Rey de los cielos, del Rey de la gloria. Bendito el nombre del Señor. Él es el que está en control. Él tiene control de nuestra vida, tiene control de nuestro caminar, de nuestro desarrollo. Él es el que tiene el control. Entonces, si no tiene el poder para hacer lo que Él quiere y tiene que pedir permiso a nuestro amo, a nuestro Señor, a nuestro Padre, a nuestro Salvador Jesús, entonces no puede hacer lo que Él quiera. Y si llega a hacer algo, si alguien dice: hermano, ¿y por qué muchas veces sí hace cosas en los cristianos? Pues miramos el ejemplo de Pedro, que lo zarandeó como a trigo. Miramos el ejemplo de Job, que también le quitó sus bienes, su casa, su salud y todo lo que tenía, pero todo fue con el permiso del Señor. Y si fue con el permiso del Señor, esto significa que no está en control el enemigo, sino el Dios de los cielos tiene el control aún de lo que permite que el enemigo haga en la vida de un creyente. O sea, si el enemigo viene a atacarme y a quitarme el carro y la casa y la salud y esto y lo otro, y Dios se lo permite, es porque Dios me ha de fortalecer, me ha de capacitar y equipar con la fuerza para serle fiel, para amarle y para dar testimonio de que con carro, sin carro, con casa, sin casa, con salud o sin salud, hemos de seguir sirviendo al Rey de los cielos, al Rey de la gloria, porque Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos ha traído hasta este momento. Él es el dueño de nuestra vida y Él es soberano, Él está en control. Por eso
a Josué le dijo: no estoy contigo ni contra tus enemigos o con tus enemigos, sino que estoy en control. No vengo aquí para hacerme de tu lado y apoyarte en todo lo que tú has decidido hacer, no. Ni estoy aquí para apoyar a tus enemigos, no. Estoy aquí para hacer lo que yo tengo en mente, en mi corazón hacer, y para que tú te alinees conmigo, no para que yo me alinee contigo. Entonces, si yo solo le pido al Señor que me respalde y voy en un camino equivocado y no estoy haciendo lo que está en el plan de Dios, no voy a mirar la efectividad, el respaldo de Dios. Pero si antes de yo querer emprender metas y cosas, primero me rindo delante del Señor y le digo: Señor, quiero que tú me guíes, me dirijas, me enseñes, me muestres qué quieres que yo haga, y donde tú digas que yo vaya, iré, y lo que quieres que haga, yo haré. Créeme que tendrás un respaldo incomparable sobre tu vida, y Dios irá delante de ti, derribando gigantes, derribando murallas, haciendo maravillas, haciendo imposibles, porque Él es el Dios todopoderoso. Aleluya. Pero Él es el que tiene que tener el control. La soberanía de Dios nos habla de un control absoluto. Satanás no tiene control. Enseguida el mismo pasaje nos dice, el versículo 32: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo 33, veamos a Pedro. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro, el valiente, el atrevido, el impulsivo, que en este caso le dice: no te preocupes, Señor, si yo estoy dispuesto que Satanás me vaya a zarandear, no le tengo miedo. Y si me manda a la cárcel, me voy a la cárcel, estoy dispuesto a ir contigo o por ti a la cárcel. Y si me quita la vida hasta la muerte, voy por ti, Señor. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Cuando se encuentra la persona en situaciones fuertes, difíciles, donde su vida realmente está en un hilo, donde realmente su situación se mira confrontada con cosas fuertes. Y miramos a Pedro, que después de lo que él dijo, habiendo hablado muy valientemente, impulsivamente, en su humanidad, en su carne, el Señor lo refrena y le dice: ¿sabes qué, Pedro? De cierto te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Voy a bajarte, andas volando muy alto, Pedro, y voy a poner tus pies sobre la tierra. Me vas a negar, me vas a negar, vas a dudar de mí. Y vas a negarme 3 veces que me conoces antes de que el gallo cante. Tú me vas a haber negado 3 veces. Entonces miramos a Pedro, que aunque él en su humanidad quizás estaba siendo sincero en ese momento: Señor, yo te amo, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y hasta la muerte por ti. Pero Señor, el Señor conocía la condición del hombre humanamente, que cuando el hombre trata de hacer aquello, cuando el hombre trata de ser fiel humano, no llega muy lejos, hermanos. Cuando es nuestra emoción simplemente una llamarada de petate queriendo serle fiel a Dios: Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Pero el primer problema, la primera dificultad que se presenta y nos hace retroceder y nos hace menguar y nos hace caer como cayó Pedro, muchas veces negando al Señor, dudando del Señor, reclamándole al Señor. ¿Por qué razón? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué, Señor, aquí? ¿Por qué allá? Pues ¿qué no que estás dispuesto a ir hasta la cárcel y hasta la muerte por mí? El punto que quiero decirle es: no podemos confiar en nosotros mismos. La confianza debe de estar única y solamente en el Dios de los cielos, que tiene el poder para sostenernos en cada momento de nuestra vida, en cada situación y en cada circunstancia. Pero recordemos, primer punto, no es el enemigo el que está en control, es Dios el que está en control. Si uno entiende eso y cree eso de corazón, uno va a caminar tranquilo en medio de los peores momentos, porque va a saber que Dios está en control. Pero mira lo que me está pasando, pero mira lo que estoy atravesando, pero mira mi situación, sí. Pero no es el enemigo en control, no son las circunstancias, no son los problemas, no es la necesidad en control. Dios está en control. ¿Y por qué está permitiendo que yo pase por esto? Por alguna razón.
que no logro entender con mi mente humana. Porque Él está puliéndome, está perfeccionando su obra en mi vida, está puliendo mi fe para confiar verdaderamente en Él, en buenas y en malas. Me está quitando las asperezas, está quitándome todo lo que me estorba a través de ese problema, de esa necesidad. Pero no es el enemigo el que va a salir ganando, es el Dios de los cielos el que va a salir glorificado de mi vida, de mi problema, de mi necesidad, de mi situación. Si verdaderamente creo que Él está en control y no el enemigo, le voy a dar gloria a Dios. Aleluya. Como Job lo hizo cuando lo perdió todo y sus hijos murieron y perdió sus bienes y perdió todo lo que tenía, y al último hasta su salud la perdió, y solamente se postra y adora a Dios y dice: desnudo nací del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá. Nada traje, nada me llevo, y que sea el nombre del Señor glorificado. Aleluya. Ahí miramos una confianza en la soberanía de Dios, una confianza: nada es mío, nada traje a este mundo y nada me voy a llevar. Desnudo nací y desnudo me voy a morir. Todo es de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Que sea el nombre del Señor glorificado. Y en nada pecó, fue agradable a Dios. Y aquí es cuando comenzamos a mirar que Dios realmente toma control, y que Dios realmente manifiesta su poder y su gloria en favor de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Primero, confrontándonos a nosotros, permitiéndole que nos moldee, que nos trabaje. Segundo, entendiendo que no son mis enemigos quienes están en control de mi vida, de mis circunstancias, de mi problema, sino que es Dios. Y tercero, algo similar: no es Dios, no es uno, no soy yo quien está en control, no somos nosotros quienes estamos en control de nuestras vidas, sino es Dios. No somos nosotros. Batallamos para entender que no son los problemas ni el enemigo quien está en control, sino es Dios. Pero batallamos aún más para rendir nosotros el control. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a querer aferrarnos a tener el control, a pensar que tenemos el control. Queremos sentirnos en control, y cuando nosotros sentimos que estamos en control, como que nos sentimos tranquilos y en paz. Pero cuando sentimos que el control se nos va de las manos, nos desesperamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Y créeme, hermano, que más seguido de lo que uno quisiera, uno se va a dar cuenta que no está en control de su vida. No estamos en control de nuestra vida. Cuando digo que no estamos en control, me refiero a que no estamos en control de las circunstancias que atravesamos, de los problemas que pasamos, de las situaciones que atravesamos. No estamos en control. Nosotros no podemos elegir o decidir qué vamos a pasar el día de mañana. Hoy estamos aquí, nos miramos muy bien y nos miramos muy sanos. El día de mañana estamos postrados en una cama sin poder movernos. No sabemos lo que está a la vuelta de la esquina y no tenemos control de ello. El día de hoy miramos a todos los hijos muy hermosos dentro de la casa. El día de mañana perdemos el control y no sabemos qué pasa con un hijo, qué pasa con otro hijo, y nos sentimos impotentes queriendo controlarlo y sin poder controlarlo. Y no tenemos control de nada. O sea, cuando digo no tenemos control, repito, hablo de las circunstancias, de las situaciones que pasamos, de los problemas. Por más que queremos controlar las cosas de la vida, no tenemos el control. Hermanos, hay uno que tiene el control. Y si aprendemos a confiar en aquel que tiene el control, nos vamos a sentir seguros en Él, tranquilos en Él, bendecidos en Él, porque Él se va a encargar de controlar lo que yo no puedo controlar. La soberanía de Dios consiste en entender que lo que a mí se me sale de las manos y no puedo controlarlo, Dios lo puede controlar. Que lo que está fuera de mi alcance no está fuera del alcance de Dios. Que lo que es imposible para mí es posible para Dios. Esa es la soberanía de Dios. Señor, te entrego lo que está fuera de mi control. Te entrego lo que yo no puedo controlar, para que tú obres, para que tú trabajes y para que tú tomes control de aquello. ¿Cuántas veces los padres se sienten impotentes con los hijos porque sienten que se les salen de las manos y no los pueden controlar?
y no los pueden dirigir, sobre todo en las etapas de la adolescencia, en las etapas más difíciles, la juventud en algunas ocasiones. Y por más que quieren, no pueden controlarlos, se les salen de las manos. ¿Y qué voy a hacer si no puedo controlarlo? Tengo que entregárselo, tengo que confiar en que hay uno por encima de mi persona, hay uno por encima de mí. Yo no tengo la capacidad para controlar ciertas cosas, pero hay uno que tiene el control completo de cada vida, de cada corazón, y Él es el que puede darle dirección, Él es el que puede enderezar el camino torcido, Él es el que puede convertir el corazón rebelde, Él es el que puede hacer maravillas en aquellas situaciones donde nosotros perdemos completamente el control. Bendito el nombre del Señor. Oiga cómo lo dice Jeremías 10:23. Jeremías 10:23 lo expresa de esta manera y dice: conozco, oh Señor, que el hombre no es dueño de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dios dice en este pasaje: el hombre ni siquiera tiene control de su propia vida, menos va a poder controlar la vida de los demás. Hay veces que no podemos controlar ni nuestra vida. Nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros deseos andan todos descontrolados, nuestros pensamientos todos confundidos y turbados, y no tenemos ni control de nuestra propia vida muchas veces, y queremos aferrarnos a controlar la vida de los demás, y muchas veces no lo hacemos efectivamente, lo hacemos equivocadamente, porque una vez más, si no tengo ni control de mi vida, ¿cómo poder tener control de los demás? Proverbios dice que más fuerte es el que tarda en airarse que el que conquista una ciudad. O sea, el que tiene control de su propia vida, de sus emociones, del enojo, más fuerte es él que el que conquista una ciudad. Nos hace falta tanto control de nuestra propia vida, tanto dominio propio. Y la realidad es que este pasaje dice: conozco, oh Señor, que el hombre no es dueño de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. En la vida del hombre hay dos dueños, hay dos señores que controlan la vida del hombre. O es el señor de las tinieblas, que el Señor lo reprenda, a Satanás. Gobierna y controla a través de manipulación la vida de tanta gente en nuestros alrededores. Pero hay otro Señor, que es el Cristo de la gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que quiere tomar el control de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Pero Él no lo hará a la fuerza, no lo hará con manipulación. Él lo hará solamente cuando lo rendimos voluntariamente. Entre más, muchas veces queremos tener el control de personas, repito, sin tener el control de nuestra propia vida, generalmente afectamos más y causamos más rebeldía, porque a los que queremos controlar nos dicen, si no nos dicen, lo piensan: tú me quieres controlar a mí y no tienes control ni de tu propia vida. Tú me pides a mí que cambie y tú ni siquiera has cambiado. Tú me pides a mí que haga esto y ni siquiera tú lo has hecho. Y aquí es donde viene la rebeldía, porque, repito, no hay ni el control de nuestra propia vida. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer, somos llamados a hacer, es a rendir nuestra vida. Rendir nuestra vida realmente cuando decimos: quiero entregar mi vida a Jesús, quiero a Jesús como el Señor de mi vida. Lo que estamos diciendo, si lo entendemos correctamente, es lo siguiente: ya no quiero tener el control de mi vida, quiero que Cristo tenga el control de mi vida. Si yo tengo el control de mi vida, me equivoco. Si yo tengo el control de mi vida, tomo malas decisiones. Si yo tengo el control de mi vida, echo a perder mi vida y la vida de los que me rodean. Pero si Cristo toma control de mi vida, Él me enderezará, me encauzará, me dirigirá y me enseñará lo que debo de hacer, y será una bendición maravillosa cuando es Cristo el que toma el control de nuestra vida. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y se entregó por mí.
Entonces está diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Le he rendido el control, le he rendido el derecho de mi vida. Ya no pretendo yo tener el control. Antes de yo querer hacer algo, Señor, ¿qué dices tú? Señor, ¿de qué manera? Señor, ¿de qué forma? Señor, guíame. Señor, tú eres mi dueño, tú eres el que tiene el control de mi vida. Y cuando Él tome el control de tu vida, repito, serás victorioso, serás bendecido, florecerás en el terreno donde te pares. Dios bendecirá tu vida de una manera gloriosa y maravillosa. Debes aplauso, Señor. ¿Cómo es que el hombre pretende tener el control o controlar la vida de los que le rodean? El hombre típicamente, la forma como busca controlar a los que le rodean es con manipulación. La tendencia del ser humano en general es con imposición. Simplemente quiero controlar de esa manera. Muchas veces machismo en el varón, simplemente porque yo digo punto y aparte, esté bien o esté mal, porque yo lo digo. Eso es manipulación, eso es imposición. Muchas veces con un control excesivo. Cuando tenemos un control excesivo sobre una persona y de esa manera lo queremos controlar, ese control excesivo se manifiesta muchas veces, sobre todo en las parejas, en los matrimonios, a través de los celos. Vigilando, siguiendo, controlando. ¿Dónde estabas? ¿A dónde fuiste? ¿A qué hora llegaste? ¿Con quién hablabas? Controlando, un control excesivo, pensando que de esa manera voy a tener seguro mi matrimonio. No vas a tener seguro nada. Vas a destruir. Los celos creen que controlan y cuidan. Los celos no controlan nada, ni cuidan a nadie. Destruyen, enfadan, llegan a frustrar la vida de una persona y llegan a causar roturas, divisiones y divorcios en las parejas. Nunca es la solución el querer controlar, repito, con manipulación, con imposición, con exceso de control, con celos. Nunca es de esas maneras. Siempre es buscando que Dios sea el que nos enseñe cómo poder llevar a su control, a su dominio. Él es el soberano, Él es el que no tiene imposibles, Él es el que lo sabe todo, Él es el que está en control. No eres tú el que está sobre principados, potestades y autoridades. Es el Cristo de la gloria el que es soberano en nuestra vida, por encima del matrimonio, por encima de la familia, por encima de los hijos, por encima de problemas, por encima de necesidades. Vayamos al soberano, Rey de reyes y Señor de señores, y rindamos nuestra vida para que Él tome ese control absoluto y no seamos nosotros queriendo controlar, repito, con manipulación, queriendo controlar con imposición, que solo dura hasta donde soporta la persona. Hay esposos que controlan a las esposas con imposición y manipulación, pero tiene un límite. Llegan a un punto donde ya no se soporta y se rompe y se destruye aquello. No perdura. Hay padres que quieren controlar a sus hijos igual con manipulación y con imposición, y no con un orden sano de parte de Dios, y aquello truena y explota en su debido momento. Pero cuando nosotros entendemos el que es soberano es Cristo. Yo no soy soberano, yo no estoy en control de todo. Batallo para estar en control de mi propia vida. Batallo para tener control de mi propia vida. Menos poder controlar a los demás. Entonces, ¿qué hago? ¿Los dejo que hagan lo que quieran? No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo hacer las cosas a la manera de Dios. Que Dios sea el que trabaje, que Dios sea el que haga una obra preciosa, maravillosa en la vida de aquel hombre, de aquel hijo, de aquella esposa, de aquella necesidad, pero siempre comenzando primero conmigo, con mi persona. Así es como Dios nos confronta para darnos victorias grandes y reales. Por eso a Josué venía aquel príncipe con la espada desenvainada hacia él. Y Josué va hacia él. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No soy ni de los tuyos ni de tus enemigos. Vengo para confrontarte. Vengo para tratar contigo. Vengo para tomar el control de tu vida. Vengo para ver si estás dispuesto a rendirte, a hacer las cosas a mi manera. Porque si las haces a tu manera, Josué, no vas a llegar muy lejos.
Pero si las haces a mi manera, vas a mirar la gloria de Dios como no te imaginas, como no has soñado. Vas a mirar la gloria de Dios si le das lugar a Dios y haces las cosas a la manera de Dios. Eso es lo que nos trae la verdadera victoria, triunfo y bendición real sobre nuestras vidas. Dejando que Dios nos trabaje, nos moldee, nos forme, entendiendo que no es el diablo, ni los problemas, ni las dificultades que están en control, sino es Cristo. Que no somos nosotros los que tenemos el control de lo que sucede a nuestro alrededor, sino que es Cristo. Y lo que yo no puedo controlar, repito, lo traigo a los pies de Cristo. Quiero que Cristo controle mi vida y que después me ayude a tener un desarrollo donde le dé lugar mi esposo, mi esposa, mis hijos y cada situación que enfrente al Señor, para que Él trabaje en aquella situación y Él se glorifique y Él haga lo que uno no puede hacer. Él haga lo que uno no sabe hacer. Él haga lo que es imposible para uno poder hacer. Termina este pasaje de la siguiente manera. Dice el versículo 14: Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, oiga, cuando entendió quién era aquel personaje, en el caso de nosotros, cuando entendemos que Cristo es soberano, que Cristo está en control, que no es a mi manera, que no es a la manera de mis enemigos, que no es el enemigo el que está en control, ni tampoco debo de ser yo quien esté en control para hacer las cosas a mi manera, sino a la manera de Dios. No, mas como príncipe del ejército del Señor, como soberano Dios del universo, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Señor, yo te estaba retando, yo te estaba cuestionando, yo te estaba preguntando: ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Venía retándote. Perdóname, Señor, por mi arrogancia. Perdóname por mi soberbia. Perdóname por cuestionarte. Perdóname por no confiar en ti. Perdóname por no depender de ti, Señor. Perdóname por querer hacer las cosas a mi manera, creyendo que yo estoy en control. Perdóname, Señor. Y te rindo el control de mi vida, y te rindo mis problemas, y te rindo mis situaciones. Sé tú quien me guíe, Señor. Sé tú quien vaya adelante. Y el Señor iba delante de Josué y derribó lo que Josué no pudo derribar, y le dio la victoria donde Josué quizás no hubiera podido obtener la victoria a la manera que Dios se la dio. Termina diciendo el versículo 15: y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Qué le está diciendo el Señor a través de estas palabras? Quita el calzado de tus pies. Josué ya se había postrado, ya estaba adorando al Señor, ya estaba ahí postrado, rendido. Pero le dice el Señor: no es suficiente, quita el calzado de tus pies. Lo mismo que le dijo a Josué en la experiencia de la zarza: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Qué quiere decir esto? El calzado representa nuestro caminar, nuestra actitud, nuestra mentalidad, la manera como nos acercamos a Dios. En veces nos acercamos a Dios con indiferencia, con arrogancia, demandante, exigente, reclamante, porque Dios no ha hecho lo que yo creo que debería de haber hecho, porque parece que Dios no me respalda como yo creo que me debería de respaldar. Y nos acercamos con actitudes indiferentes y no con un corazón rendido, humilde, reconociendo, no reclamando, sino adorando y reconociendo la soberanía del Dios de los cielos. Él está en control. Quita el calzado de tus pies, quita la arrogancia de tu vida, quita la mentalidad errada y equivocada, quita los conceptos propios y personales que te llevan a querer aún pedirle a Dios que Él haga lo que tú quieres que Él haga, y no el tú hacer lo que Él quiere que tú hagas. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces viene, se postra, lo adora, y el Señor dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas tierra santa es. Dios nos reta
nos confronta para poder limpiarnos, para perfeccionar sobre nosotros y para entonces darnos victorias grandes sobre nuestras adversidades, problemas, necesidades y todo lo que podamos atravesar. Pero repito, una persona que no le da lugar a la confrontación de Dios: Señor, trata con mis enemigos, sí, hijo, pero primero quiero tratar contigo. Señor, derriba mis problemas, hijo, pero primero quiero derribar tu arrogancia y tu soberbia. Señor, mira, haz esto y haz lo otro, sí, hijo, puedo hacer eso y mucho más y lo quiero hacer, pero quiero comenzar contigo. Porque si estás pasando o si estoy permitiendo en mi soberanía que pases por situaciones difíciles o desagradables, muchas veces es porque a través de eso estoy queriendo hacer algo en tu vida, moldear, formar algo especial en tu vida, y quiero que aprendas a confiar en mí. Como decía el canto del alfarero, no quiero una queja, no quiero un reclamo, no quiero un reproche, quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Cuando estés siendo pasado por el fuego, quiero que me alabes, que me adores, que te rindas y que digas: Señor, a tu manera y no a la mía, Señor. Tú estás en control, no yo, Señor. Trabaja en mi vida antes que en el problema de la necesidad de Dios. Porque si Dios trabaja en el problema y con un tronar de dedos derrumba mi problema y derrumba mi enfermedad y derrumba mi necesidad, pero yo sigo igual, entonces Dios no cumplió el propósito primordial que anhela cumplir. El principal objetivo de Dios es trabajar nuestras vidas, es moldearnos, es hacer algo especial en nosotros. Por eso muchas veces permite muchas cosas, como con Pedro. ¿Para qué permitió que Satanás lo zarandeara como a trigo? ¿Por gusto? ¿Por deporte? No, Dios no se complace en dejar que Satanás venga y le dé una sacudida a uno de sus hijos y le dé una arrastrada por ahí. Dios no se complace en eso, como diciendo: me gozo, me alegro en mirar a mis hijos ahí siendo arrastrados por el enemigo, zarandeados, sacudidos. Yo no creo en ningún momento que eso es lo que hay en el corazón de Dios. Como en el corazón de cualquier padre, lo que menos quiere es ver a sus hijos sufrir, ver a sus hijos padecer. Pero si Dios lo permite, es porque Dios sabe que muchas veces lo necesitamos y permite la adversidad para moldearnos, para pulirnos, para hacer algo glorioso, y para que de esa manera reconozcamos nuestra impotencia, reconozcamos que no estamos nosotros en control, reconozcamos que no sabemos nosotros lo mejor para nuestra propia vida, y podamos rendirnos de corazón, y entonces Dios haga lo que verdaderamente Él tiene en su corazón hacer en nuestra vida: bendecirnos de una manera maravillosa y darnos victorias cual no podemos ni aún imaginarnos. Ese es el anhelo de Dios. Así que, mis hermanos, en esta tarde aquí me detengo. Vamos a honrar a Dios, siempre reconociendo su soberanía. Esta iglesia ha pasado antes y